Dice la escritura: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Amén. El título de este sermón es bien simple: los balidos y los bramidos te delatan. Y aquí, parafraseando, cuando esté hablando de balidos y bramidos, prácticamente estoy hablando tus hechos, tus frutos te delatan. Hoy quiero hablarte acerca del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque definitivamente yo soy de las personas que creen firmemente que Dios tiene un propósito dentro de sus linderos espirituales para cada uno de nosotros. No creas tú que cuando alguien se salva, Dios está pensando: a ver, ¿qué lo pondré a hacer a este? ¿Lo pondré como evangelista, como predicador? ¿Pondré en él o en ella el don de sanidad, de liberación? ¿Le pondré qué talento le daré? No. Cada uno de nosotros, de parte de Dios, hay un propósito para nuestra vida. Y Dios anhela y desea que ese propósito se lleve a cabo. Pero, ¿por qué a veces ese propósito no se cumple en nosotros? ¿O por qué a veces ese propósito de Dios tarda mucho en realizarse? ¿Nunca se ha preguntado usted por qué? Oh, pastor, yo me acuerdo que cuando yo estaba joven vino un hermano que oró por mí y me dijo que Dios me iba a usar para ganar almas. ¿Y te has ganado almas? Pues no, si ni la mía. A veces ando ahí como que... ¿Por qué no se cumple el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros? Porque si usted cree que Dios no tiene un propósito para usted, usted está equivocado. Usted está equivocado. Pero déjame decirte que una de las principales causas para que el propósito que Dios tiene para nosotros no se realice es simple y sencillamente por causa de la desobediencia. ¿Cuántos? No levante su mano porque tampoco los quiero exhibir, ¿va? Ahí en su corazoncito, ¿cuántos se consideran obedientes? ¿Cuántos se consideran obedientes con papá y con mamá? Porque si en lo poco no somos fieles, en lo mucho menos, ¿verdad? ¿Cuántos de nuestros jóvenes, señoritas, varones, que papá, mamá le dice: mija, ve a lavar los trastes? Ahí voy. ¿O cuál es otra de las frases favoritas de los jóvenes? Ahorita. Sí, ahorita nunca llega. Cassandra, haz esto. Ahí voy, ma. Pero una de las principales causas para que el propósito de Dios no se lleve a cabo en nuestra vida es porque nosotros somos desobedientes a su palabra, a sus ordenanzas, a sus mandamientos.
En 1 de Samuel capítulo 15, en el verso 1 al 3, dice lo siguiente. Samuel dijo a Saúl, le dice Samuel a Saúl, Saúl, Jehová me envió para que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahí está el propósito de Dios para la vida de Saúl. Me ungió para darte un propósito. Él quiere, Él te ha escogido para que seas rey sobre su pueblo Israel. Y ahí vienen las instrucciones. Ahora pues, le dice Samuel a Saúl, quiero que estés atento a las palabras de Jehová. Y ahí es donde empezamos a fallar. Verso 2. Así ha dicho Jehová. Y me imagino yo a Saúl. Sí, dime, Samuel. Escucha y pon atención. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice Jehová, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando mi pueblo salió de Egipto y atravesó el desierto. Estoy molesto con los de Amalec porque fueron los primeros, uno de los primeros, que se opusieron. Mi pueblo nada más quería pasar por ahí, pero Amalec no los dejó. Entonces quiero que vayas y que hieras a Amalec, y quiero, Dios diciéndole a Saúl, quiero que destruyas absolutamente todo lo que tiene y no te apiades de él. Quiero que mates a hombres, a mujeres, a niños, aún los recién nacidos. Wow. Quiero que los mates. Quiero que mates las ovejas, las vacas, los camellos, los asnos. Quiero que destruyas absolutamente todo lo de Amalec. Me llama la atención lo que dice el verso 2. Yo castigaré lo que hizo Amalec. Y a veces pensamos que nuestras acciones no tienen consecuencia. Y a veces nuestras acciones son malas ante los ojos de Dios y andamos por la vida diciendo, mira, no me pasó nada. No me pasó nada, no me pasó nada. Hay un tiempo, en el tiempo de Dios, y le pasó a Amalec. Porque dice Dios, diciéndole a Samuel, ve y dile a Saúl que yo castigaré lo que hizo Amalec. Los amalecitas, hermanos, habían sido los primeros en oponerse a Dios, a la nación de Israel en el desierto. ¿Se acuerdan de aquella historia cuando Moisés, los de Amalec, fue uno de los primeros pueblos que vino en contra de Israel? Los de Amalec se opusieron para que pasara el pueblo de Israel. Entonces vinieron y le hicieron pleito, le hicieron bronca. Entonces Moisés le dice a Josué, hazle guerra, agarra al ejército de Israel y combate contra ellos. Y Moisés fue y se subió a un monte. Y mientras Moisés tenía las manos levantadas, el pueblo de Israel iba ganando la batalla. Pero Moisés se cansaba, bajaba los brazos y el pueblo de Amalec recobraba fuerzas y empezaba a ganar la batalla. Entonces Aarón y Hur vieron eso, subieron a donde estaba Moisés y cada uno por un lado le sostuvo los brazos a Moisés para que éste permaneciera con los brazos en alto y así Israel pudiese ganar la batalla. Y ya después de que ganaron la batalla, en Éxodo capítulo 17, verso 14, fíjate lo que Jehová le dijo a Moisés. Le dice,
escribe esto para memoria en un libro. Todas y cada una de nuestras acciones están escritas en el libro de Dios. Aún cuando nosotros seamos juzgados para recibir esa corona de la vida y todo eso que Dios nos va a dar en las bodas del Cordero, ahí también se va a decir: oye, pero tú hiciste esto y esto y esto, así que tú tienes un galardón mejor. Igual también lo negativo. Jehová le dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Raeré, voy a eliminar, voy a borrar, voy a desterrar toda memoria de Amalek, porque cuando mi pueblo quiso pasar por aquí, no los dejó. Amalek representa todo poder malvado y toda la oposición a Dios, a su pueblo y a su verdad. El día que Jesús venga en su segunda venida, no cuando venga por su iglesia, sino en su segunda venida, va a raer todo lo que se opone contra él. Todo. A Satanás, a los demonios, a la bestia, al anticristo. Todo lo va a eliminar. Entonces, era la responsabilidad de Saúl destruir completamente a los amalecitas y a sus costumbres malvadas. Por eso, yo quiero que vayas. Este es el propósito que tengo para tu vida. Este es el ministerio, vamos. Quiero que vayas y destruyas a los amalecitas. No dejes absolutamente nada. Y alguien diría: bueno, pero ¿qué culpa tenían los niños? ¿Qué culpa tenían los niños? Porque en el verso 3 le dice: mata niños y aún los de pecho. ¿Por qué? Bueno, el grado de iniquidad, de crueldad y de una constante y continua rebeldía de los amalecitas era tan grande, pero tan grande, que la eliminación de niños inocentes de la tierra, a final de cuentas, fue un acto de misericordia de parte de Dios. Porque aún los niños de los amalecitas, pero siendo niños, si morían, Dios iba a tener misericordia de ellos. Pero si ellos crecían, Dios decidió que los amalecitas tenían que ser totalmente aniquilados. Y era mejor para los hijos de ellos que murieran en la infancia a que vivieran bajo la influencia corrupta y malvada de sus padres. ¿No te ha tocado ver a niños que tienen padres que se drogan, que son borrachos, golpeadores? Y los niños sufren y sufren y sufren y sufren. Y Dios decide mejor que el niño parta por tanta crueldad que está viviendo ese pequeño. En Primera de Samuel, capítulo 15, en el verso 7, Saúl dice que Saúl fue y derrotó a los amalecitas. Y en el verso 8, hermanos, dice la Biblia que Saúl tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Dice, a todo el pueblo mató a filo de espada, verso 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. ¿Cuál es el obstáculo para que el propósito de Dios se cumpla
en nuestra vida? La desobediencia a la voz de Dios. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Saúl se rebeló contra Dios y desobedeció sus claras instrucciones. Le dijo Samuel, presta atención, Dios quiere que vayas y hagas esto. Pero Saúl no lo hizo. En Primera de Samuel, capítulo 15, verso 18 y 19, Samuel confronta a Saúl y le dice Samuel a Saúl, Saúl, Jehová te envió en misión. ¿Sí? Jehová te dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec. Jehová te dijo, hazles guerra hasta que los acabes. ¿Sí? Bueno, ¿y por qué pues? Fíjate lo que le dice Samuel a Saúl. ¿Y por qué pues no has oído? Chilló mi oído. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. No has oído. Hermanos, ese es uno de nuestros grandes problemas. No escuchamos la voz de Dios. Y no quieras que Dios te hable con voz audible. Dios te habla a través de su palabra. Y te lo dice una vez, 2 veces, 3 veces. ¿Y estás sordo? Y esa es una de las causas principales del por qué el propósito que Dios tiene para ti no se cumple. Porque no prestas atención a lo que Dios te pide que hagas. Y fue uno de los reclamos de Samuel. ¿Por qué no has oído la voz de Jehová? Cuando le dice, ¿por qué no has oído? Es, ¿por qué no has obedecido? ¿Por qué no obedeciste? Bueno, yo sé que no debo de hacer esto, pero no pasa nada. Bueno, yo sé que no debo de hablar mal del pastor, pero ahí estás, hablando mal de este viejo. Le dice Samuel, le pregunta, ¿por qué? O sea, no te dije, no hablé claro. ¿No te hablé claro? ¿Y por qué lo haría Saúl? Simple y sencillamente porque él no estaba entregado a la perfecta voluntad de Dios con todo su corazón. A veces nosotros queremos servir a Dios a nuestra manera, como se nos acomoda mejor. Y esto no es a nuestra manera, o como yo lo creo, como yo lo pienso, o como yo lo interpreto, o como yo me lo imagino. Aquí se trata de obedecer a la palabra de Dios. Es que yo creo que las cosas no son así. Bueno, si la Biblia lo dice, así son. Si la palabra lo enseña, es que así es.
Saúl sentía que la palabra de Dios hasta cierto punto era buena, pero no tan sagrada que debiera de seguirse en todos los detalles. Y ahí es donde nosotros fallamos. Bueno, Dios me pide esto y Él me pide que lo haga así, pero ¿cómo ven si mejor lo hacemos así? Y ese es uno de los grandes problemas de la iglesia hoy en día. A veces queremos usar las estrategias que el mundo usa y las queremos traer a la iglesia, pensando que esa va a ser una fórmula para ganar más almas a Cristo. Y debemos de tener cuidado. Es en serio. Vamos a escucharlo todo, pero vamos a retener lo bueno y vamos a desechar lo malo. ¿Que el poder de Dios se ha acabado? No. O sea, este rechazo de Saúl de la palabra de Dios estaba cobrando una mayor importancia, porque no era la primera vez que Saúl había desobedecido a Dios. Se le estaba haciendo costumbre a hacer las cosas a la manera que él pensaba y él quería. Y en esto, en los linderos espirituales, hermano, aquí nos tenemos que ir conforme a la palabra de Dios. Me acuerdo mucho que a veces Ana Laura cuestionaba algunas cosas con su papá, y lo primero que su papá le decía: a ver, vámonos a la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué es lo que dice la palabra? Y esta desobediencia de Saúl cobraba mayor importancia porque ya no era la primera vez y se le estaba haciendo costumbre. En Primera de Samuel, en el capítulo 10, verso 8, después de que Samuel unge a Saúl, Samuel le da instrucciones a Saúl para que él la siga. Lo había ungido, pero dice: te acabo de ungir para que seas rey sobre Israel. Escúchame bien lo que vas a hacer. En el 8 le dice: bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces, ya cuando bajes, yo descenderé a ti y yo voy a ofrecer holocaustos y voy a sacrificar ofrendas de paz. Espérame 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que tú tienes que hacer. Pero somos tan prontos, nos desesperamos, que queremos hacer las cosas a como yo pienso, yo creo. Espérame 7 días, Saúl, hasta que yo llegue a ti. Yo voy a ofrecer sacrificios de paz para que Dios te bendiga, para que Dios te guarde, para que todo lo que hagas te salga bien. Yo lo voy a hacer, tú no puedes, yo. Y ya cuando haga eso, yo te voy a decir todo lo que tú tienes que hacer. Vamos a 1 Samuel, capítulo 13, verso 8 hasta el 13. Me volteo. Hasta el 13. Dice: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz
y ofreció el holocausto. Y cuando él, Saúl, acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. 11. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste, brother? De veras, qué cabezón eres. ¿Qué has hecho? Y Saúl le respondió: porque vi. Fíjate, y eso es cuando nos dejamos guiar por lo que vemos, por lo que pensamos, por lo que oímos, por lo que sentimos. Porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. 12. Me dije, ¿no se te hace conocido ese concepto? Me dije a mí mismo, muévete. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Por qué no se cumple el propósito de Dios en nuestras vidas? Por nuestra desobediencia. Por nuestra desobediencia. Porque lo queremos hacer a nuestra manera. Y las cosas no son a nuestra manera. Cuando Dios pone un sentir en nosotros para hacer algo dentro de sus linderos espirituales, pone un ministerio, un talento, un don, no debemos de correr. Debemos de esperar el tiempo perfecto de Dios. Que Dios me ha dado un ministerio cualquiera. Espera en Dios. Espera en Él. En 1 Samuel 15, 10 y 11, mira lo que dice. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: Samuel, Dios hablando con Samuel: Samuel, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Cuando dice me pesa, Dios está diciéndole a Samuel: me arrepiento de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Y luego da el por qué. Porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Otra vez, no se cumple el propósito de Dios por causa de nuestra desobediencia. Porque queremos hacer las cosas como nosotros pensamos que se deben de hacer. 1 Samuel capítulo 15, verso 13. Vino pues, porque cuando Dios le dice a Samuel: me arrepiento, me pesa, dice la Biblia que Samuel se puso a orar, no pudo dormir toda la noche por lo que Dios le había dicho. Y Samuel estaba orando y llorando y suplicándole a Dios. Se levantó Samuel bien temprano
Y dice el 13, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, cuando Saúl lo veis, bendito seas tú de Jehová. Y luego el cínico, porque era cínico, le dice, yo he cumplido la palabra de Jehová, jolines. Que era de España. Voy a ver el mensaje y voy a decir, chihuahua, ¿para qué dije eso? Yo he cumplido la palabra de Jehová, Samuel. He sido obediente. Y a veces hacemos las cosas pensando que lo que estamos haciendo está dentro del propósito de Dios. No, hermanos. No. Pero Satanás es tan astuto, tan cruel, tan infeliz, tan tranquilo, que nos engaña. Y no importa cuántos años tengas en el Evangelio, va a llegar un momento en que, si es necesario, Satanás va a engañar hasta a los escogidos. Si yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces le dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Los balidos y los bramidos te delatan. Nuestras acciones, hermanos, hablan más fuerte que nuestras palabras. Yo he cumplido lo que Dios me ordenó. No, tus hechos te delatan. Yo he cumplido. Entonces, ¿qué es lo que estoy oyendo? Nuestros hechos. Había antes un pensamiento que decía, ¿cómo decía? Que decía tus hechos no me dejan oír tus palabras, porque tú estás, yo esto, yo el otro. Pues no se ve, mijito, pues no se ve. Nuestras acciones nos delatan. Podemos decir misa, bueno, podemos decir culto y nos delatan nuestras, para estar de acuerdo, ¿no? En 1 Samuel 15:15, todavía tengo tiempo. En 1 Samuel 15:15, Saúl le respondió, porque le dice, no seas mentiroso, Saúl, no seas embustero, no me trates de engañar a mí. ¿Qué crees? O sea, yo me la pasé llorando por ti. Dios habló conmigo, me dijo lo que habías hecho. Y entonces Saúl le respondió, mira, déjame explicarte mi verdad. Déjame decirte cómo están las cosas. No lo malinterpretes. No te vayas con la finta. Lo que yo hice tiene un porqué y un para qué, que tú no sabes, Samuel. Que te quede claro. Serás el profeta, pero yo soy el rey. Y te voy a decir por qué hice lo que hice. Y entonces lo vas a entender, Samuel. Y le respondió Saúl, de Amalec los he traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. ¿Y sabes para qué? ¿Para qué? Para sacrificarlas a Jehová tu Dios. ¿Qué estás ahí? Eso sí, lo demás lo destruimos, como me dijiste.
Pero mira, se me prendió el coco. Yo dije, al Dios de Samuel le gustan los sacrificios. Ya lo había entendido cuando había desobedecido. Porque Samuel le dijo, espérame 7 días y vamos a ofrecer sacrificios de paz. Yo lo voy a hacer. Y aprendió la lección, no los ofreció él. Ahí estaba esperando a Samuel. Y los traje para que hiciéramos sacrificios a Jehová tu Dios. Ahora, déjame decirte algo. Escogí lo mejor de las vacas y lo mejor de las ovejas. Porque a Dios hay que darle lo mejor. Hay que darle lo mejor. Notemos lo siguiente aquí. Bajo el pretexto del famoso celo religioso, Saúl se negó a obedecer plenamente la orden de Dios con respecto a los amalecitas y posteriormente fue rechazado por Dios para que siguiera siendo rey sobre Israel. Ahí el propósito que Dios tenía para él desapareció. Pero apareció el celo religioso. Es que las cosas no se deben de hacer así. Es que yo las haría de esta manera. Es que yo creo que a Dios le gustaría más si las hacemos así. Y no. Tenemos una guía. Es la palabra. No importa si tienes una Thompson o una Dios habla hoy o el viviente que me ve o versión del oso, cualquiera que tengas. Es más, si quieres, hasta puedes agarrar una Biblia católica y leerla y ahí te va a decir, y es más fuerte la Biblia católica. En el verso 18, de ahí de 1 Samuel 15, le dice Samuel a Saúl, Dios te envió a destruir a los pecadores de Amalec hasta que los acabaras. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Le está diciendo Samuel a Saúl, ¿te importó más el botín? ¿Te importó más eso? Ahí vas, como si Dios te hubiese dicho, ve y tráeme vacas y ovejas para que me sacrifiques. Eso no fue lo que te dijo. Dijo, destrúyelo. Pero como que tú sabes más que Dios. Vamos a leer 1 Samuel 15, del 20 al 23. 1 Samuel 15, del 20, 21, 22, 23. Y Saúl respondió a Samuel, seguía de cínico. Amén. Terco como una mula. Y a veces nosotros entramos en esa etapa. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, tú estás equivocado, Samuel. Tú estás mal, yo estoy bien. Antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y lo demás lo destruí. Verso 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema. No creas que sé lo que estoy haciendo, Samuel, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Grábate eso.
ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Fíjate, el espíritu de rebelión o de rebeldía se compara con adivinación. Y como ídolos e idolatría, la obstinación, la terquedad. Por cuanto tú desechaste, porque fuiste tú el primero que desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que ya no seas rey sobre Israel. Ahora, déjame decirte algo. Saúl siguió siendo rey. David ya había sido ungido, el sucesor, pero Saúl siguió siendo rey. Pero lo que Dios aquí le dice es que yo tenía planeado a través de esta misión que yo te doy, bendecirte a ti y a toda tu descendencia. Tenía planeado que uno de tus hijos fuera el siguiente rey sobre Israel. Pero como no me obedeciste, ya tus hijos no van a tener esta bendición. Se la he dado a alguien mejor que tú. Mejor porque tú no me obedeciste. Yo no te fallé, me fallaste tú, porque no quisiste obedecer lo que yo te había dicho. Ahora yo quiero que me prestes mucha atención en esto que voy a compartir contigo. Ya termino. Obedecer la palabra de Dios de todo corazón es mejor que cualquier forma exterior de adoración, de servicio a Dios o de sacrificio personal. Es que yo voy a la iglesia todos los días, pero no obedeces. Cuando yo estoy en la iglesia, yo tengo un espíritu de adoración, pero no obedeces. Es que yo hago tortas, tamales y esto y lo otro y todo el servicio, pero no obedeces la palabra de Dios. El pecado de Saúl fue poner su propia concepción de lo que era correcto por encima de lo que Dios le había revelado para que él hiciera. Wow. Y a veces nos movemos, hermano, en nuestra propia opinión y se nos olvida que la palabra de Dios nos dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. Apártate del mal. Escucha bien esto. La adoración, la oración, la alabanza, los dones espirituales y el servicio a Dios resultarían incompletos ante los ojos de Dios si estos no van acompañados de la explícita obediencia a Él y a sus justas normas. No te estoy diciendo que es mal orar, pero ¿de qué te sirve tanto orar si no obedeces la palabra? No te digo que es malo ayunar, ayuna, pero si ayunas y no obedeces, lo único que estás haciendo es malpasándote. Ay, yo me muevo en los dones del Señor. Sí, los dones y los ministerios son irrefutables. Ya Dios te los dio. Y los activas y todo, y oras y se caen, pero no obedeces explícitamente la palabra de Dios que Dios te dio para ti. ¿De qué te sirve hacer todo eso? Todas estas cosas que son buenas, buenísimas,
estarían incompletas si no prestas oído a la palabra de Dios, a las instrucciones de Dios para tu vida. Porque aquí, hermanos, aquí es nueva, esta sí la enseño. Aquí nos marca la ruta por donde tú y yo debemos de caminar. Aquí la leemos, la escudriñamos, la aprendemos, la aplicamos, y todas estas cosas, mira, van a ser de bendición, pero resultarían poco útiles si después de hacer todo eso no hacemos lo que la palabra nos enseña. Y a veces aquí hay cosas bien simples, bien sencillas que debemos de hacer y no las hacemos. Vayan conmigo al libro de Isaías, capítulo 58, verso 1, 2 y 3. Isaías 58, verso 1, 2 y 3. Dice: clama a voz en cuello, le dice Dios al profeta. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Dice, porque el pueblo, dice, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Verso 3. Porque dicen: ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno, le dice Dios al pueblo, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Ahora Isaías 59, 2. Isaías 59, 2. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y nuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro de Dios para no oírlos. O sea, no los escucha Dios por su desobediencia, porque sus hechos hablan más fuerte que sus palabras, porque sus balidos y sus bramidos los delatan, porque con sus palabras dicen que hacen, pero con sus hechos niegan lo que dicen que hacen. Wow. ¿Por qué no se cumple el propósito de Dios en mi vida? Por mi desobediencia a su palabra. Nada más. A su palabra. Ponte de pie. Y yo quiero que te lleves esto en tu corazón y que reflexiones en esto. Pastor, entonces ya no venimos a los servicios de oración. No, yo no dije eso. Yo no dije eso. Yo dije que se puede hacer eso y obedecer a la palabra de Dios para que tenga mucho más eficaz, para que sea mucho más eficaz lo que nosotros decimos cuando nosotros hacemos. Espero
haberme explicado, y espero con todo mi corazón que de aquí en adelante nuestros hechos hablen tan fuerte como nuestras palabras. Y que podamos entender que en la medida en que nosotros vayamos obedeciendo las instrucciones de Dios, el propósito que Él tiene para con nosotros se realice. ¿No has escuchado que Él tiene planes de bien? Amén. O sea, Él quiere lo mejor para ti, Él lo quiere. Lo mejor para mí, Él lo quiere. ¿Y por qué no llega? Algo hay. Algo hay. Y ahí es donde yo tengo que ajustarme dentro del propósito de Dios, obedeciendo lo que Él me dice en su palabra. Es su palabra nuestra guía, su palabra la que nos orienta, la que nos dirige, la que nos motiva, la que nos enseña. Es su palabra. No hay mayor voz de autoridad que su palabra. No hay mayor aceptación de consejo que su palabra, porque su palabra es viva y es eficaz, y esta su palabra penetra en nuestro corazón y discierne todo lo que hay en nosotros. Su palabra, hermanos. Cuando la Escritura dice que debemos de creerle a sus profetas para poder ser bendecidos, está hablando que debemos de creer a las palabras proféticas que aquí están escritas. Lo que Dios tenía que decirnos ya está completo, ya está todo. Y el profeta hoy en día pues simple y sencillamente nos hace recordar lo que aquí ya está escrito. Yo te bendeciré, yo te cuidaré, yo supliré, yo estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Y todas estas bendiciones son para nosotros, son para ti, mi hermano. Por eso al principio yo decía, yo le pido mucho dinero al Señor. Ahora, le pido porque sé que tiene. Él es el dueño del oro y de la plata. ¿A poco no? Del mundo y lo que en él habita. Pero si nosotros, cuando uno de nuestros hijos se porta mal, tremendo, es nuestro hijo pero se porta mal, y tú a veces decís, no, a este huerco ya no le voy a dar nada, que sabe la porra y que fue y que vino. Y ahí viene con su carita, ¿me das para esto? No, que primero lo regañamos. ¿Un poco no? Como si te portaras tan bien y no obedeciste a tu madre, hiciste esto y lo otro. Entonces no me vas a dar. Sí, pero para la otra quiero que obedezcas. Lo único que Dios quiere de nosotros es que estemos atentos a la voz de Él. Y esta es su voz. Aquí Dios nos habla. ¿Quieres que Dios te hable? Léela. Léela. No necesitas pasarte 3-4 horas leyéndola. Agarra un versículo, lo lees, la cierras y meditas en él. Ya. Y tratas de aplicarlo a tu vida. Deseo con todo mi corazón que el propósito que Dios tiene para tu vida, para tu casa, para tu hogar, para tu matrimonio, para tus hijos, se cumpla. Porque entiendo y comprendo que Dios tiene lo mejor para ti. Él desea lo mejor para ti.
Él desea abrazarte, cuidarte, protegerte, bendecirte, sanarte, ayudarte. Es lo que Él desea, mi hermano. Lo que Él anhela. No se te olvide que tú eres su hijo, su hija. Tú eres especial para Él. Abrázalo, ámalo, escúchalo, obedécelo.